Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. El día de hoy, jueves 20 de julio, ¿cómo les ha ido en sus vacaciones? Ya estamos listos para hablar sobre un tema más en día jueves. Me complace saludarles. Soy el licenciado Alejandro Bendaño, abogado especializado en materia penal, familiar y civil. Y vamos a tratar sobre un tema que es muy polémico. Es un tema que ha dividido a la sociedad en sus puntos de opinión, en sus formas de ver este tema. Nada menos que del aborto. Vamos a referirnos al aborto, castigo o derecho. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Cuál es su punto de vista? Pues sean muy bienvenidos todos a esta sesión nuevamente de este jueves. Agradezco inmensamente la oportunidad que me dan de poder yo llegar hasta sus casas en el transporte, en donde ustedes se encuentran, en el celular, vaya, pueden utilizar, bueno, muchos han estado utilizando el celular y estar en cualquier lado. Entonces, pues sean muy bienvenidos. Pues yo estoy tomando cafecito. No sé qué ustedes están tomando. Muy buenos sean todos ustedes. Otra vez percibo la misma situación. No sé qué sucede con la pantalla. Si hay que moverla. Me parece que no. Se supone que la pantalla... Es que la verdad no sé qué efecto toma. Estoy tratando de ver, ¿no? Pues bueno. De todas maneras digo, ya tenemos iniciada la sesión. Pues tengan todos muy buenas noches. Compartan esta programación, compartan esta sesión, este Facebook Live, para que llegue a muchas personas, para que puedan emitir sus puntos de opinión, tengan nociones de lo que implica este tema y que podamos charlar un ratito. Escríbame por favor sus experiencias, sus puntos de vista, sus formas de ver el mundo en este tema. Digo, es algo muy importante. Muchas veces este tema del aborto se ve, digamos, imbuido por aspectos de carácter religioso o moral. Digo, yo en esta plática que tendremos, en estos 40 50 minutos aproximadamente que tendremos, yo seré muy respetuoso de las opiniones que tengan todos y cada uno de ustedes, porque al final de cuentas es mi punto de opinión. La verdad que alguien podría ofenderse y esa no es mi intención, sino que todo al contrario, que se genere un debate o una plática pues, lo más fructífera, lo más agradable posible para todos ustedes. Bueno, pues tengan muy buenas noches todos ustedes. Soy el licenciado Alejandro Bendaño y vamos a hablar sobre el aborto, castigo o derecho. ¿Ustedes qué opinan? Pues vamos a permitir a que se sigan sumando, a que puedan compartir esta conversación en vivo. Agradezco mucho a los que están en este momento viéndome, escuchándome, y a los que lo harán o hagan en forma posterior también estoy muy agradecido. El día de hoy vamos a tratar sobre un tema penal, un tema que parte de derecho penal, pero por supuesto que tiene ciertos aspectos que se comprenden en la ciencia, que se comprenden en los derechos reproductivos, que se comprende en la salud pública. Entonces, digo, aquí vamos a hablar sobre estos temas. Vamos a permitir que se sigan sumando. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en vacaciones? Yo estoy tomando una taza de café, no sé de ustedes. Digo, siempre es bueno tomarse algo para amenizar. ¿Qué están tomando? Refresco, café, agua, el licor, vino, cerveza, whisky, no sé, o agüita natural, ¿no? Que digo, es la más sana, ¿no? La más sana. En estos casos siempre hay que cuidar la salud. Como decían cuando estábamos en plena pandemia, que se hacían las recomendaciones de la salud, ¿no? De protegerte con el cubrebocas y demás. Pues el agua también
siempre recomendarla. Pues bueno, pues vamos a entrar en materia con ese tema para pues poder abarcar esta situación. Bueno, aquí es bien importante tomar en cuenta que el aborto es la interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo en cualquier momento. O sea, al final de cuentas, si realizamos una definición sin aspectos legales o médicos, podemos tenerla en cuenta como una interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación. En algún momento una ley, en este caso el Código Penal Federal, señalaba la preñez. Bueno, me parece que la preñez suena un tanto despectivo y suele aplicarse más a los animales, ¿no? Entonces, por eso se usa más la gestación, términos médicos mucho más apropiados para el caso. Entonces, bajo esta consideración de que el aborto es una interrupción del embarazo en cualquier momento de la gestación, es que históricamente se ha prohibido su realización, pero ya con el devenir del tiempo ya ha evolucionado, ha cambiado su distinción, su regulación legal. Se partió inicialmente su prohibición de que debía de protegerse de manera efectiva la vida intrauterina, es decir, la vida del producto de la concepción. Digo, partimos de la idea de la protección a la vida del producto, pero en ese momento de la historia de la sociedad, digamos, no existía reconocido estos derechos reproductivos, estos derechos que la mujer le fueron vedados, le fueron no reconocidos durante muchos años. Es decir, parecía que la mujer se convertía en un instrumento de reproducción. O sea, una fábrica de seres humanos, y que en consecuencia solamente lo que hay que proteger es el producto de la concepción. Es decir, tenía que ser protegido el embrión, bueno, empezando desde todo el proceso de formación, desde la fecundación, que posteriormente va convirtiéndose en un cigoto, después en un embrión, y finalmente lo que es un feto, y ya después el producto expulsado del vientre materno. Entonces, estos derechos reproductivos y estos derechos al libre desarrollo de la personalidad, es decir, a definir un proyecto de vida, no eran reconocidos por muchos años. Entonces llegó un momento en el que en nuestro país la Ciudad de México, o en ese entonces el Distrito Federal, dio un gran ejemplo de que se podían reconocer los derechos reproductivos, los derechos de libertad reproductiva, de libertad en general de la mujer, es decir, el derecho a realizar un proyecto de vida de acuerdo a sus necesidades, y que entonces viene la reforma al Código Penal de la Ciudad de México, porque originalmente se criminalizaba toda interrupción del embarazo, toda interrupción por más que fuera practicada en forma voluntaria por la mujer. Y esto, claro, siempre sí se marcaban ciertas excepciones, ciertos casos en los cuales no existía sanción para el delito de aborto. Estamos hablando de estas excepciones que antes siempre han estado, en cuanto a que el embarazo haya sido producto de una violación, cuando la mujer peligre su integridad, y que a juicio de un médico que la asista no tenga remedio, es decir, que la necesidad es necesario que aborte, porque si no peligra su vida.
Y esto siempre y cuando sea posible que se tenga una segunda opinión, en tanto que esto no demore. Otro supuesto que marcaba o que marca la legislación penal es justamente el que por una acción culposa de la mujer. Es decir, que una caída que no sabe que por su culpa, una caída que en la cual no haya querido, no haya tenido la intención, pues entonces esta caída produce la interrupción del embarazo. Entonces, y también cuando a juicio de dos peritos especializados, o dos médicos más bien especializados, en ese caso en lo que es ginecología, establezcan que el producto va a tener maldeformaciones genéticas y congénitas. Entonces, y que siempre y cuando esto represente daños a ese producto. Entonces, estos son los únicos casos de la posibilidad de abortar en forma legal. Que antes se contemplaban como únicos supuestos, ¿no? Entonces, en ese sentido, resulta que el entonces Distrito Federal, estamos hablando, si no mal me equivoco, no tengo la fecha concreta, ahorita se las doy. Digo, para no mentirles, me parece es en el 24 de abril de 2007 se aprueba la reforma al Código Penal de nuestra ciudad para que entonces este aborto ya no fuera totalmente prohibido, sino que en ese sentido se limite, que se pudiera que el delito de aborto tendría que ser después de la 12ª semana de gestación. Es decir, que antes de la 12ª semana de gestación, la mujer embarazada o la persona con posibilidad de gestar tiene el derecho de acudir a una clínica pública o privada y practicarse su aborto en condiciones legales y sanitarias totalmente favorables, totalmente que debiera ejercer un derecho en forma efectiva. Entonces, hasta ahí no había problema, al menos en la Ciudad de México. El problema viene cuando en muchos códigos penales de varias entidades federativas, especialmente Coahuila, Morelos, etcétera, en su código penal no prevén esa situación. O sea, el aborto se vuelve totalmente un delito. Es decir, si la mujer en cualquier momento de la gestación quiere practicar su aborto, no lo puede hacer, porque entonces se le estaría criminalizando. Es decir, se estarían imponiendo penas de cárcel, mujeres que van a prisión, mujeres que no le están permitiendo las condiciones sanitarias y ya no digamos legales para poder practicar su aborto en forma adecuada. El problema que tenemos de criminalizar absolutamente el aborto es que no existirían las condiciones de salud pública y de salud para poder atender estos casos. Imagínense hospitales o instituciones públicas que atienden estos casos o privadas que no puedan practicar ningún tipo de aborto a voluntad de la mujer. Digo, ya el tema de los casos en los cuales sí se puede practicar el aborto legal, o sea, hay ciertas excepciones que siempre han estado marcadas, que ya fueron las que yo mencioné, por caso de una violación, por caso de cuando peligre la vida de la mujer, cuando el producto tenga maldeformaciones genéticas congénitas y esto representa un daño, o que por una conducta culposa se ponga en riesgo la vida de la mujer. Entonces, en esos casos se ha considerado que es racionalmente válida la posibilidad del aborto. Pero en cuanto ya, eso digamos como casos forzados, casos en los cuales
sí es necesario abortar. Aquí no es, estos casos no es una expresión de voluntad de la mujer, sino que acontece alguna situación ajena y que entonces es necesario abortar. El tema está en que fuera de estos casos, la voluntad de la mujer era suprimida, su proyecto de vida era suprimido. Entonces, en la Ciudad de México, ahí se hace esta reforma al Código Penal y entonces se dice, bueno, entonces después, antes de la 12ª semana de gestación, no es delito. Y después de esta temporalidad, sí es delito. Ahorita les voy a decir por qué es delito y por qué no. Entonces yo decía que el problema ya no resultaba en la Ciudad de México. El problema que ha resultado es en varios estados de la República en los cuales tienen códigos penales que criminalizan que el aborto se practica de manera voluntaria, es decir, por una decisión de la mujer, en cualquier momento de la gestación. O sea, a diferencia de la Ciudad de México, que dice que antes de la 12ª semana de gestación sí es un derecho y que después de ello ya está prohibido, en muchos códigos penales de otras entidades esto está total, se criminaliza en forma absoluta el aborto voluntario. Entonces esto ha creado grandes pugnas, inclusive se han declarado inconstitucionales, es decir, que estas normas penales han discrepado de lo que se ha considerado como esta armonización con la Constitución, con nuestra ley fundamental. Entonces, al final de cuentas, el problema está en que los códigos penales vayan reformando sus leyes, vayan reformando sus regulaciones en cuanto a que ya esta prohibición ya no puede ser absoluta, sino que la prohibición tiene que ser a cierto momento de la gestación. A eso es lo que debemos de caminar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Les deseo que estén muy bien. Muy buenas noches. Soy el licenciado Alejandro Bendaño. Estamos hablando sobre el aborto, derecho o castigo. Es un tema sumamente interesante que todavía sigue vigente. Hace poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que ya es obligatorio que los jueces, en los casos que tengan en sus manos, declaren inconstitucional pues cualquier ley que diga que el aborto se criminaliza en forma el aborto voluntario se criminaliza en forma absoluta. O sea, es decir, cualquier ley penal que tenga cualquier caso que tengan en sus manos y de los cuales haya leyes penales que criminalicen el aborto voluntario, que eso tendrían que no aplicarlo, sino que darle o digamos no criminalizar a la mujer y por tanto esas mujeres que están siendo procesadas por un aborto voluntario sin regulación queden en libertad. Digo, aquí la cuestión es que hay códigos penales que no tienen aún esa regulación de la temporalidad en cuanto al momento de la gestación, es decir, en qué momento sí es un derecho y en qué momento está prohibido, tal y como acontece con la Ciudad de México, que la Ciudad de México sí define y aclara el momento de la gestación de la cual se deriva en un derecho y de la cual se deriva una prohibición. Pero esos códigos penales que prohíben totalmente el aborto voluntario, pues se van a dejar de aplicar en tanto que no se regule, y esas mujeres que están siendo procesadas y enjuiciadas quedarían en libertad porque no hay ley penal que se les aplique. Entonces, aquí tenemos esa situación. También la Corte hace poco definió que cualquier mujer puede solicitar que se interprete por los jueces, bueno, en este caso por la vía de amparo, bueno, a lo mejor estoy siendo un poquito técnico, pero en la vía de que el amparo para que ustedes me entiendan, es una forma de proteger los derechos humanos. Entonces se dijo que cualquier mujer que no necesariamente esté embarazada puede reclamar esta inconstitucionalidad de estas normas penales que prohíben el aborto voluntario en cualquier momento de la gestación. Entonces, eso me parece muy bien, el no limitar a las mujeres para acceder a la justicia. Es decir, no decirle a las mujeres que tienen que estar embarazadas para que entonces puedan reclamar, sino que cualquier mujer
pueda reclamar estos temas sobre la inconstitucionalidad de normas penales. Entonces, eso es un avance muy importante. Y es que aquí el problema, mis estimados amigos, es la limitación de hasta dónde sí es un derecho y hasta dónde es una prohibición. Yo aquí quiero mencionar por qué se dice hasta la 12ª semana de gestación. ¿Por qué? Hay un aspecto médico. Un aspecto médico. Me gustaría leérselos. Fíjense, esto es algo muy importante para que ustedes sepan realmente por qué se dice. O sea, digo, no me atrevo a explicarlo porque yo no soy médico, pero hay una explicación muy interesante y seré muy breve sobre por qué hasta la 12ª semana de gestación. Es una explicación meramente médica. Permítanme leérselas. Permítanme, ahorita aquí lo tengo. Ok, dice, fíjense, me voy a permitir a leerles. Dice, dice, el desarrollo del sistema nervioso en humanos comienza desde la 2ª semana de gestación. Ahí se generan los cambios estructurales en el ectodermo para formar la cresta neural y en el mesodermo para formar la notocorda. Es decir, se forma lo que podría llamarse un sistema nervioso primordial. Este aún no transmite información. Estamos hablando de la 2ª semana de gestación. Dice, en la 6ª semana de gestación, el embrión ya presenta una estructura nerviosa primitiva denominada tubo neural, el cual dará origen al encéfalo, o sea, al cerebro, y la médula espinal, es decir, la médula. Para la 11ª, o sea, eso es fíjense, en la 6ª semana. Todavía no llegamos a la 12ª semana. Es decir, todavía se vuelve, según la ley de la Ciudad de México, todavía se vuelve, aún es un derecho para poder abortar voluntariamente. Dice, para la 11ª semana el embrión aún tiene estructuras que se componen de células no diferenciadas, por lo cual aún no cumplen funciones específicas. Y en la 12ª semana el encéfalo aún se encuentra en formación. La capacidad de respuesta eléctrica de la corteza a estímulos sensoriales se alcanza hasta la semana 29, es decir, para la semana 29 practicar el aborto es un delito en la Ciudad de México. La actividad eléctrica de la corteza cerebral de un estado consciente no se detecta sino hasta la semana 30 de la gestación, sigue siendo delito. Y los movimientos, reflejos y contracciones faciales como respuesta a estímulos ocurren entre las semanas 28 y 30. No es sino hasta el 3er trimestre de la gestación cuando se han formado morfológica y funcionalmente las estructuras necesarias para que existan sensaciones conscientes, incluyendo el dolor. ¿Sí? Esto es básicamente yo les quería leer esta parte porque básicamente es una explicación desde el punto de vista de la neurología sobre un experto en cómo se va evolucionando. Ahora, esto nos conlleva al fundamento de que se dice que hasta la 12ª semana de gestación es un derecho porque hasta antes de la 12ª semana de gestación se dice que no es una persona el embrión. O sea, se habla de embrión hasta antes de hasta antes de los 3 meses. Cuando hablamos de 12ª semana de gestación, estamos hablando de 3 meses a partir de haber surgido la fecundación. Entonces, son 3 meses. Acuérdense que, bueno, obviamente, no hay que recordar, sino más bien mencionar que son 9 meses la regla general del embarazo. Digo regla general porque hay casos en los que se adelantan a 7, 8 meses, ¿no? Entonces, a los 3 meses, tienes hasta 3 meses, los primeros 3 meses, para poder abortar voluntariamente. Porque se dice que el embrión, todavía no feto, no tiene las estructuras, las terminaciones, las conexiones o funciones que permitan sensaciones de dolor o de satisfacción. Y que entonces, como no tiene estas funciones, dado a que no se ha formado la corteza cerebral, explican los científicos que antes de esos 3 meses
la corteza cerebral todavía no está bien, no está realizada, no está formada. Entonces, esta corteza cerebral permite que exista una cierta actividad eléctrica que permita sensaciones de dolor o sensaciones de satisfacción. Entonces se dice que mientras no existan esta actividad eléctrica para las sensaciones de dolor o sensaciones de satisfacción, estamos hablando o estaríamos equiparando a una vida vegetal o animal, que justamente es lo que nos distingue, según los científicos, de una vida humana a una vida vegetal o animal, el que no se tenga la corteza cerebral. O sea, porque la corteza cerebral permite al humano poder no solamente tener sensaciones, sino realizar ciertas acciones de conciencia. Entonces, por eso ese es el fundamento científico que hace que se diga que los embriones, todavía hasta antes de los 3 meses, no son personas, no son seres humanos. Esto bajo una explicación científica. Porque si ya lo llevamos al terreno de la religión o al terreno de la moral, pues alguien podría sostener, ¿sabes qué? Esto desde que existe la fecundación, existe digamos, la acción de Dios para depositarle un alma a ese cigoto. Recordemos que la fecundación ocurre con la unión entre el óvulo y el espermatozoide, y que esto da como consecuencia el cigoto. Entonces, el cigoto, que es un óvulo fecundado, ya tiene alma, es lo que se sostiene, porque las perspectivas religiosas y morales están centradas básicamente en si existe alma o no, no tanto en si existe actividad eléctrica para tener sensaciones de dolor o de satisfacción o de placer, sino ellos se basan, y soy respetuoso, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, en que ya hay un alma depositada, y que esa alma va a ir evolucionando físicamente, digo, a través de un cuerpo físico, para después volver salir al mundo. Entonces, esa es una de las cuestiones que se debaten. Y también aparte hay una explicación también, no tanto, bueno, sí científica, en cuanto a que si tú practicas un aborto después de los 3 meses, cada vez se vuelve más peligroso, ¿sí? Que si tú practicas un aborto voluntario en el octavo, en el quinto o sexto mes, puede comprometer la vida de la mujer y del producto de la concepción, en este caso el feto. Porque cuando hablamos de feto, hablamos de después de la 12ª semana de gestación. Esto lo dicen los científicos. ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que estén muy bien. Soy el licenciado Alejandro Bedoya Ábalos, abogado especialista en materia penal, familiar y civil. Y estamos hablando sobre el aborto, castigo o derecho. Entonces, a mí me parece en ese sentido que, bueno, podrá tener yo diversas opiniones. Sin embargo, lo que pasa es que en las creencias religiosas, como no está comprobado científicamente que para ese momento de la gestación se provea de alma, entonces lo que pasa es que ya el tema del alma tiene que ver no con aspectos científicos, no con aspectos que tienen que ver con el uso de la conciencia física, sino que se basan bajo un concepto de conciencia moral o de conciencia emotiva. Entonces, marcar el inicio de la vida es algo controvertido. Si la vida comienza con la fecundación o la vida comienza con el comienzo de la actividad eléctrica para la percepción de terminaciones nerviosas que permitan placer o permitan dolor. Todos muchos juristas señalan que antes de estos 3 meses el embrión pues no tiene esta formación de la corteza cerebral. O sea, no son capaces de doler. O sea, el embrión no puede
dolerse, no puede tener placer. Es más, se dice, de acuerdo a esta lectura que yo les hice, no se tiene este desarrollo, este desarrollo de humano. Es decir, no tiene, incluso también hasta se ha dicho que no tiene la estructura aún de pies y manos y de cabeza. Como lo acaba de leer, todavía el encéfalo no está formado. La médula todavía no está formada. Y también no existe, existe todavía, digo, hay eh, un conducto que hace un momento yo mencioné sobre el tubo neural. Es decir, todavía el tubo neural está en imperfección. Entonces todo esto hace que este ser o este embrión pues no tenga esta vida, ¿no? Esta vida que deba ser reconocida por el derecho. Aunque puede ser extraño el pensar también en que este embrión, aunque tenga una cierta vida, no se le reconozca como tal. Eh, hay otro científico que dice que el cigoto tiene el mismo contenido genético que la placenta, y que entonces si consideramos que ese cigoto cuyo contenido genético es parecido al de la placenta, entonces se puede deducir que también la placenta que se está desechando al momento del parto, entonces tiene vida. Esa es otra hipótesis que se dice. No, digo, no es la hipótesis oficial, no es la hipótesis por la cual se basaron los legisladores para marcar el momento de la gestación para establecer si el aborto voluntario es delictivo o no. Pero también esa otra postura. Yo creo que esta última postura de señalar que la placenta tiene el mismo contenido genético que lo que es digamos, el cigoto. Bueno, aquí realmente suena un tanto como comparativo, ¿no? Es decir, algo comparativo, es decir, si algo tiene vida, si algo que tiene vida, entonces también debe ser protegido. Es decir, si a mí me sacan sangre, es como decir, si me sacan sangre, la sangre tiene mis genes, ¿no? Y mis genes forman parte de mí. Entonces, como decir que si me extraen sangre, están cometiendo el delito de homicidio, porque la sangre conlleva a que ya no sea útil, ya no te conserve las mismas características o propiedades después de un cierto tiempo. Entonces las células que se encuentran dentro de la sangre tienden a morir en cierto tiempo. Entonces me parece que este criterio sería un tanto como criminalizar el que me extraigan sangre por la simple extracción de sangre que tiene el mismo contenido genético que su servidor. Sería un tanto como decir, entonces vamos a establecer que son dos delitos, sea también delito de homicidio, o al menos de algún delito que ustedes quieran, ¿no? Extracción de sangre. Digo, no, es muy diferente obviamente el caso de una extracción sin consentimiento. Digo, estoy hablando de la extracción con consentimiento, en el que la sangre sale al mundo natural, o sale al medio ambiente, y esta sangre, independientemente de su uso, pierde su sentido o pierde su vida a través de las células. Entonces, este criterio que dice el médico de que el cigoto tiene el mismo contenido genético que la placenta, y que por tanto, si usamos ese criterio para distinguir qué es la vida, entonces aplicaría también con la sangre. Yo creo que esta situación tiene que atender más al tema de las percepciones del ser humano. Es decir, de si el producto cuenta con actividad eléctrica o no. Ahora, fíjense que esto es en lo que se ha centrado el debate. El tema de lo que es el aborto forzado
el aborto, es decir, el que se hace sin consentimiento de la mujer o quien obligue a practicárselo obviamente sin consentimiento, esto está fuera. O sea, el aborto forzado está fuera de debate. El aborto forzado no tiene ningún punto de discusión. Entonces, me parece que en el debate del aborto habría que poner cuáles tipos de abortos sí están en discusión y cuáles no. El que está en discusión es el aborto voluntario. Hay grupos que han señalado, o hay personas que han señalado que el aborto voluntario debe ser despenalizado en forma total. Yo no comparto esta idea de la despenalización total del aborto. Se ha establecido una despenalización en bajo cierta condición, y esta cierta condición es que la despenalización sea previo a los 3 meses, es decir, a la segunda semana de gestación, nada más. Pero ya decir que no nos importa el momento de la gestación y que en cualquier momento de la misma la mujer puede ejercer este aborto, no me parece, no solamente en forma legal correcto, sino también desde el punto de vista médico. Insisto, si el aborto se practicare en un momento de la gestación muy avanzado, como puede ser la, la sexta, la séptima, inclusive la octava semana, entonces aquí podría correr riesgo la vida de la mujer y también del feto. Entonces ahí sí también sería muy imprudente y riesgoso que se regulara de esa manera el aborto, despenalizándolo en forma total. Forma total. Fíjense que algo que estaba últimamente, lo que está dándose es que se está buscando se está logrando una lucha, sobre todo de los grupos feministas, en que toda la República Mexicana reforme sus códigos penales para que se establezca la despenalización del aborto hasta la 12ª semana de gestación. No, insisto, no se puede dar una despenalización total del aborto voluntario, pero sí una despenalización hasta la 12ª semana de gestación. Esta lucha de grupos feministas y de corrientes al interior del Poder Judicial federal y local, me parece que ha avanzado muchísimo en dejarles claro a los legisladores que no pueden penalizar bajo ciertas condiciones irracionales. Por ejemplo, es algo que todavía existe en algunos códigos y que no se ha desaparecido por falta de legislar o de modificar sus propios códigos, es que se le diga a la mujer, bueno, si tu embarazo fue producto de una violación, te doy un tiempo para que lo hagas. Pues eso se me hace totalmente irracional, que se le dé una temporalidad a la mujer, un cierto tiempo para practicar su aborto de forma legal y voluntaria cuando haya sido producto de una violación. Se dice, digo, no recuerdo las entidades federativas, pero hay en una entidad federativa se establecieron 3 meses para poder abortar. Es decir, es decir, hasta antes de la 12ª semana de gestación. Pero que entonces, si el aborto ocurría después, entonces es delito. O sea, entonces la mujer cuyo embarazo haya sido producto de una violación, después de la 2ª semana de gestación, su embarazo sería totalmente criminalizante. Totalmente. Y es que no puede... tenemos que atender más que nada al proyecto de vida de la mujer. En el caso de la mujer que fue víctima de violación y que resultó embarazada, tú no le puedes marcar un cierto tiempo digamos, para practicar el aborto. Digo, la limitación del aborto en cuanto a la 12ª semana de gestación no responde a criterios
diferentes al que tiene que ver con el uso de la actividad, en cuanto a la aparición de la actividad eléctrica para la sensación de dolor o de satisfacción, sino ahí habría que ver, porque el caso de las mujeres violadas producto de cuyo embarazo es el producto de esa situación, entonces estas mujeres pueden ejercer su derecho en cualquier momento de la gestación, nada más habría un inconveniente, porque entre va más avanzando el tiempo, sí podría correr su vida. Pero si tú le pones un plazo, es decir, le pones 3, 4 meses, a mí sí me parece que podría ser aterrador, porque por un lado estás dándole más importancia al derecho a la vida que fue, digamos, forzado, un producto de la Constitución que fue forzado, o sea, no fue por voluntad de la mujer, sino fue forzado, fue a imposición de una cópula. Pero ahí la mujer, ¿qué tal si esas mujeres no tienen acceso a servicios públicos, a poder tener el asesoramiento legal y sobre todo al alcance de la información veraz, completa y objetiva? O sea, algo importante que tenemos es que muchas mujeres no tienen las mismas condiciones socioeconómicas que en el norte, que en el sur del país. Entonces, muchas mujeres las cuales se comprenden en el grupo de niñas, en el grupo de adolescentes y mujeres adultas, sobre todo estos dos primeros grupos, se vuelven más vulnerables, se vuelven en una situación en las que debe reforzarse su acompañamiento, su toma de decisión, el otorgar información, el acceso a servicios públicos. Pero aquí el problema está en que si es producto de una violación y no se le da la información veraz, objetiva, suficiente, entonces puede ser que tenga el niño. O sea, hay muchos casos hay de mujeres que teniendo este embarazo por violación, y ante el desconocimiento de sus derechos, tienen al niño cuando pudieron abortar en cualquier momento. Claro está, hay que revisar también en qué estado de la República estamos hablando, porque hay estados de la República que, insisto, el aborto voluntario en cualquier momento de la gestación es delito. Entonces, imagínense esas mujeres atemorizadas de ver qué hacen, y luego siendo niñas o adolescentes, pues resulta peor. Entonces, ¿esto qué propicia? El hecho de que si la Ciudad de México, decía yo que en la Ciudad de México no hay problema, porque el aborto voluntario es totalmente legal hasta antes de la 12ª semana de gestación. Pero hay otros estados de la República que todavía tienen sus códigos penales, que criminalizan el aborto voluntario en cualquier momento de la gestación. Entonces, en cualquier momento de la gestación, ¿esto qué propicia? Que propicia que las mujeres practiquen su aborto de forma clandestina, en condiciones higiénicas o de salud que no de tal manera que sea riesgoso para su vida, y este riesgo puede traer infecciones, puede traer hemorragias, puede traer inclusive la muerte, ¿no? El problema está en que se afecta su integridad y se afecta su vida. Entonces yo creo que aquí lo importante es que se haya una difusión de estos derechos, pero antes de esta difusión de estos derechos se hagan estas reformas a los códigos penales para que se despenalice el aborto hasta la 12ª semana de gestación. A mí sí me parece muy racional y muy necesario que exista un código penal único en todo el país. Hay todavía abogados para los que no sepan, cada entidad federativa cuenta con su código penal. Entonces, si en Chihuahua dice que el delito de aborto se comete en cualquier momento, el aborto voluntario se comete en cualquier momento de la gestación, pues la Ciudad de México va a decir otra cosa, porque la Ciudad de México dice que es delito después de la 2ª semana de gestación. Entonces, cada código, pero en tanto que tengamos cada código diferente, hace que sea el país heterogéneo. O sea, no se aplica la misma ley aquí que allá. Entonces, en algunos casos se necesita homogeneizar.
se necesita unificar. Claro está que hay delitos que son diferentes y no es lo mismo, por ejemplo, en la Ciudad de México que en el Estado de México. Por ejemplo, el Estado de México tiene aspectos más rurales, digo, no obstante que la Ciudad de México sí tiene Milpa Alta, tiene Guajimalpa, algunas partes de Tlalpan, zonas rurales, sobre todo Milpa Alta. Lo cierto está que la mayor parte de zona rural, a diferencia de la Ciudad de México, lo tiene el Estado de México. O sea, tiene muchos municipios que tienen zona rural, inclusive muchos municipios están separados por carreteras. Entonces, ahí existe un delito que se llama abigeato, que es el robo de ganado. Entonces, el abigeato no está en el Código Penal de la Ciudad de México. Entonces, no es lo mismo una entidad federativa que otra. Pero sí hay delitos que sí se pueden homogeneizar. Entonces yo creo que si se puede unificar en ciertos delitos, especialmente el caso del aborto, en el aborto pues no tendremos ningún problema, ¿no? Bueno, pues la verdad pues no sé qué piensen ustedes, deseo que se encuentren muy bien. Pues cuídense mucho por favor, fue una plática interesante. Conclusiones, bueno, las conclusiones que puedo sacar al respecto es que vamos hacia una tendencia de, de tratar de unificar los criterios en la penalización, en la despenalización del aborto. Me parece que cada vez se protege los derechos de las mujeres, los derechos de salud reproductiva, los derechos de libre desarrollo de la personalidad, de que de que debemos de armonizar entre un derecho humano a la vida intrauterina, es decir, a la vida del producto de la concepción, y por el otro lado, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, que implica el que puedan definir un proyecto de vida, que implican si desean de tener un hijo o no tenerlo, el proteger sobre todo el privilegiar su voluntad reproductiva, si quieren o no. Tampoco se trata de que el embarazo sea la procreación se vuelva un destino. Tiene que ser una acción, una decisión, no un destino. Entonces esto puede propiciar una mayor satisfacción en las sociedades, ¿no? Fíjense que yo estaba leyendo un estudio sobre la felicidad, así como me lo escuchan, sobre la felicidad. Y este estudio sobre la felicidad, no tengo muy presente en dónde se realizó, pero se realizó hace como 1 año, 2 años. Y se dijo, pues aquí, bueno, que aquí en México se hizo estudio de un análisis, un estudio de la felicidad, y se encontró que México tiene un nivel de felicidad alto. O sea, realmente, digo, más allá de que el concepto también es subjetivo, porque si para mí la felicidad es una, para ustedes es otra, ¿no? Una para mí es otra. Entonces, pero lo cierto está en que una sociedad se vuelve más feliz o al menos con mayor paz, con mayor orden y paz, cuando se respetan los derechos humanos de las personas, cuando se reconocen los derechos humanos de las personas y estos derechos humanos puedan ejercerse de manera efectiva. Si tenemos derechos humanos que no se puedan realizar, si no se reconocen a medias, se reconocen con espejismos, se reconocen con nombre de otra forma, con eufemismos, todavía con ciertos estereotipos. Derechos humanos que, siendo reconocidos, no se pueden ejercer de manera efectiva en la práctica. Por ejemplo, el derecho a la vivienda es algo totalmente utópico a veces, porque por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que están en la calle, ¿no? Las personas que están en la calle y que no pueden ejercer efectivamente su derecho a la vivienda. O sea, más bien parece que ese derecho a la vivienda está supeditado a un nivel de riqueza necesario para que subsista. Entonces ahí, por ejemplo, pues una sociedad más feliz o con más orden y paz va a ser aquella que alcance una mayor efectividad de los derechos humanos. Y yo creo que esto es algo mucho más realizable
cuando tratándose del aborto se respetan los derechos reproductivos, se respeta el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. Y esto armoniza se vuelve ponderable en relación a los derechos que pueda tener el feto ya como persona, ya reconocido como persona. Porque recordemos que ya reconocido como persona entra bajo la protección de las leyes. Y al reconocerle su calidad de persona y ser susceptible de protección, eso implica que ya, por ejemplo, en el delito de aborto, pues se castigue, ¿no? En el delito de homicidio en razón de parentesco, es decir, pues pueda privar de la vida al producto de la concepción, el producto de la concepción, no tanto como un aborto, sino un tanto como una privación de la vida. Por ejemplo, no es lo mismo decir la mujer practica la interrupción del embarazo a decir que un sujeto llega y le clava unas tijeras en el estómago o en el vientre para privar de la vida al feto. Entonces, entonces no es lo mismo. Entonces entra bajo la protección no solamente de leyes penales, sino leyes civiles, leyes de todo tipo que le sean aplicables. Por ejemplo, leyes civiles ya ya es titular de derechos pero esos derechos no podrán ser disfrutados hasta que no nazca. O sea, los derechos no pueden ser eh, susceptibles sino que hasta que nazca. Entonces, porque si no nace, pues realmente no podremos saber si va a nacer o no, ¿no? Entonces ahí habría que ver unas cuestiones. Pero bueno, conclusiones, insisto, el aborto forzado queda fuera de toda discusión sobre la despenalización del aborto. El aborto forzado siempre va a ser castigado. El aborto forzado en el cual no exista el consentimiento de la madre y exista un tercero quien la haga abortar o quien la auxilie a abortar sin su consentimiento, bueno, no podrá entonces ser castigado. Entonces el aborto forzado no tenemos problema. También de igual manera las excepciones al aborto voluntario, como lo son cuando haya sido el embarazo por violación, se ponga en riesgo la vida de la mujer, sea por una acción culposa se ponga en riesgo, o también por la juicio de dos peritos, de dos médicos especialistas, se determine que el producto viene con malformaciones genéticas o congénitas y que esto representa un daño para él. Entonces, en esos casos tampoco está en discusión. Digo, solamente el tema de la violación sí estaría en discusión si se le marcan ciertos tiempos para abortar, o sea, cierto plazo para abortar. Te doy, después de que fuiste violada, entonces te doy un mes o 2 meses. Digo, pues es absurdo. Pero el caso, a mí me parece que el que sí está en controversia, el que puede estar en controversia, es el aborto voluntario. El aborto voluntario, que hay quienes establecen que debe haber una despenalización total, y otra versión u otra postura de que la despenalización sí debe existir, pero cierta limitada hasta la 12ª semana de gestación, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues está el debate. Cada vez avanza en los estados de la República. O sea, esto debe de permitir que tengamos una regulación en un mismo sentido y que esto pueda beneficiar a todas las mujeres que se encuentran en territorio nacional, ¿vale? Bueno, pues fue un placer estar con ustedes. Les deseo que tengan excelente noche. Cuídense mucho, por favor. Y les mando un fuerte abrazo.